Pausa. ¿Alguna vez has escuchado el sonido del silencio? Bueno, en la vasta y barrida por el viento extensión de Siberia, este silencio es casi una presencia física. Se extiende a lo largo de la estepa de Baraba, una llanura aparentemente interminable, anidada entre los ríos Irtish y Ob. Aquí, los inviernos son largos y feroces, enterrando la tierra bajo un grueso manto de hielo y nieve. El paisaje parece atemporal, como si nada hubiera cambiado durante milenios. Es un lugar de profunda quietud, donde el viento susurra historias de edades olvidadas. Pero bajo esta quietud helada, la tierra guarda secretos. Recientemente, un equipo de arqueólogos se aventuró en esta inmensa quietud, y lo que encontraron ha enviado una ola de emoción a través de nuestra comprensión del mundo antiguo. El trabajo de un arqueólogo es a menudo un proceso paciente y minucioso. Implica tamizar capas de tierra, cada una página de un libro escrito hace miles de años. En la estepa de Baraba, este trabajo es especialmente desafiante. El clima duro y la inmensa escala de la tierra pueden hacer que un descubrimiento se sienta como buscar un solo grano de arena en una playa interminable. Encontraron los restos de un asentamiento, un lugar donde la gente vivió y trabajó hace más de 5.000 años. La emoción de un descubrimiento así es difícil de describir. Es la sensación de retroceder en el tiempo y tocar un mundo perdido, de escuchar una voz tenue que llama desde las profundidades de la historia. Este no era cualquier sitio antiguo. Los objetos que emergían del suelo eran diferentes, inesperados. No encajaban del todo con la narrativa establecida de esta remota región. En la tranquila soledad de la estepa, los arqueólogos comenzaron a armar un rompecabezas que desafiaba lo que creíamos saber. El descubrimiento se sintió como encontrar una nueva estrella en una constelación familiar, lo que nos obligó a redibujar los mapas del pasado. Planteó una pregunta fundamental. ¿Quiénes eran las personas que vivieron aquí, en este vasto y frío corazón de Asia, hace tanto tiempo? Su historia, una vez enterrada y silenciosa, comenzaba a ser contada, y comenzó con los simples, pero profundos, objetos que dejaron para que los encontráramos. Las implicaciones de este hallazgo son enormes. Siberia a menudo se imagina como una zona periférica en la gran historia de la civilización humana, un desierto remoto lejos de los grandes centros de innovación. Pero el descubrimiento de Baraba sugiere una imagen más compleja y dinámica. Insinúa una comunidad vibrante con tradiciones únicas. Pausa. Miremos más de cerca la cerámica, porque contiene la parte más fascinante de esta historia. Las vasijas mismas eran elegantemente simples en su forma, muchas con fondos planos, un diseño práctico para un pueblo que vivía en terreno llano, en lugar de necesitar colocar sus ollas en las brasas de un fogón. La forma era funcional y resistente, construida para el uso diario, pero no fue la forma lo que captó la atención de los arqueólogos, fue la superficie. La arcilla estaba cubierta por una serie de patrones intrincados e inusuales, decoraciones que parecían contar su propia historia. Estas no eran las simples líneas incisas o formas geométricas comunes a otras culturas prehistóricas de la zona. Los patrones eran algo completamente diferente. Parecían a todas luces la impresión de una tela tejida. Imaginen a un alfarero que acaba de dar forma a una vasija con arcilla húmeda y maleable. Antes de coserla, toman un trozo de tela tejida, quizás un trozo de manta o una prenda de vestir, y lo presionan firmemente contra la superficie. Cuando la tela se retira, su textura queda impresa en la arcilla, un fósil permanente del tejido de la tela. Esto es lo que encontraron los arqueólogos cerámica que llevaba el fantasma de los textiles. La delicada cuadrícula de urdimbre y trama era claramente visible, un estilo de decoración que era a la vez hermoso y profundamente extraño para esta época y lugar. Pausa. Todo descubrimiento arqueológico debe situarse en el tiempo. Utilizando métodos científicos modernos como la datación por radiocarbono, los investigadores pudieron establecer una cronología clara para el asentamiento de Baraba.
Los artefactos datan de finales del cuarto milenio antes de Cristo y principios del tercer milenio antes de Cristo. Esto sitúa a la comunidad justo en la Edad del Bronce temprana, un periodo transformador en la historia humana cuando las herramientas de metal comenzaban a aparecer y las sociedades se volvían más complejas. Saber el cuándo es crucial, pero también profundiza el misterio de quién. ¿Quiénes eran exactamente estas personas que vivían en la estepa hace más de 5000 años? ¿Dónde encajaban en el panorama más amplio de la antigua Siberia? Una posibilidad tentadora conecta los hallazgos de Baraba con la cultura Uste-Tartas. También se sabe que el pueblo Uste-Tartas habitó partes de la estepa forestal de Siberia Occidental durante la Edad del Bronce. Durante años, han sido una presencia sombría en el registro arqueológico, definidos por un puñado de sitios y un conjunto específico de artefactos. Algunos investigadores han sugerido que el asentamiento recién descubierto podría ser parte de esta cultura, quizás una variación regional previamente desconocida. Esta es una idea atractiva porque colocaría los nuevos hallazgos dentro de un marco existente, aunque difuso. Sin embargo, la conexión está lejos de ser segura. Aquí es donde entran en juego el debate científico y la consideración cuidadosa. La ubicación de la estepa de Baraba es quizás una de las pistas más importantes en todo este misterio. No es una isla aislada, sino un vasto corredor de tierra. Al oeste se encuentran los montes Urales. Al sureste se encuentran los montes Altai. Y más al sur se extiende Asia Central. La estepa de Baraba está justo en medio de estas zonas. Esta posición estratégica ha llevado a los arqueólogos a proponer una idea cautivadora, que esta región no era un rincón remoto, sino un puente cultural vital. Imaginen esta llanura no como un espacio vacío, sino como una carretera del mundo antiguo. Personas, ideas, bienes comerciantes de los Urales podrían haber traído nuevas tecnologías metalúrgicas. Nómadas del Altai podrían haber compartido creencias espirituales. Influencias de Asia Central podrían haber introducido nuevos estilos artísticos. Influencias de Asia Central podrían haber introducido formas de organización social. En este contexto, el asentamiento de Baraba no vivía aislado. Podría haber sido un centro cosmopolita, un crisol. Esto ayuda a explicar la naturaleza inusual de los artefactos encontrados allí. La evidencia arqueológica pinta una imagen de la vida que es más rica y estable de lo que podríamos haber esperado. Los restos de las viviendas, por ejemplo, sugieren estructuras sustanciales. Estos no eran refugios endebles y temporales. El tamaño de los cimientos indica casas grandes y duraderas, quizás diseñadas para albergar a familias extendidas que vivían juntas bajo un mismo techo. Construir tales hogares requeriría una inversión significativa de tiempo y recursos, y apunta hacia un estilo de vida sedentario, o al menos semisedentario. Estas personas planeaban quedarse. Estaban construyendo una comunidad permanente, un lugar al que llamar hogar año tras año. Una vida sedentaria lo cambia todo. Permite la acumulación de posesiones, el desarrollo de artesanías más complejas y el crecimiento de poblaciones más grandes. En una comunidad donde la gente vive junta en grandes hogares, la organización social se vuelve más sofisticada. Pudo haber líderes o ancianos que tomaran decisiones para el grupo. Diferentes familias podrían haberse especializado en diferentes habilidades. Alfareros, cazadores, tejedores, fabricantes de herramientas. La vida habría estado estructurada por las estaciones, las tradiciones. El descubrimiento en la estepa de Baraba nos deja con más preguntas que respuestas y ese es su mayor regalo. Nos recuerda que la historia no es un libro cerrado, sino una vasta biblioteca con secciones enteras aún sin escribir. La pregunta principal sigue siendo: ¿hemos encontrado realmente una cultura nueva, previamente desconocida? ¿O es simplemente un fascinante capítulo local en la historia del pueblo Ust-Tartas?
Responder a esto requerirá más investigación, más excavaciones y el análisis paciente de cada pista que podamos encontrar. Los científicos deberán comparar estos hallazgos con colecciones de toda Asia, buscando conexiones que puedan resolver el rompecabezas. Otra pregunta apremiante es ¿qué les sucedió a estas personas? ¿Por qué su cultura única aparentemente desapareció? Un asentamiento floreciente con una tradición artística distintiva no desaparece sin una razón. Quizás el clima cambió, haciendo la estepa más fría, haciendo la estepa más seca, obligando a los habitantes a seguir adelante y abandonar su forma de vida. También es posible que fueran absorbidos por otros grupos más grandes que emigraron a la región, o quizás una enfermedad o un conflicto pusieron fin abruptamente a su historia. Pero cada teoría proporciona una nueva vía de investigación buscando signos de cambio ambiental o conflicto en el registro arqueológico. En última instancia, este hallazgo nos desafía a mantener la curiosidad y a evitar hacer suposiciones sobre el pasado. Demuestra que incluso las regiones que consideramos remotas y periféricas pueden albergar sorprendentes historias de innovación y conexión. Nos recuerda que la creatividad de la humanidad no se limita a unos pocos grandes centros de civilización, sino que ha florecido en cada rincón de nuestro planeta. Las personas que prensaron tela tejida en arcilla húmeda hace 5000 años no eran simples ni estáticas. Estaban experimentando, expresándose y participando en un mundo mucho más interconectado de lo que alguna vez imaginamos. Su legado es un llamado a seguir explorando. Así que, la próxima vez que miren un paisaje vasto y aparentemente vacío, recuerden la estepa de Baraba. Recuerden que bajo el silencio puede haber historias esperando ser escuchadas. La tierra es guardiana de recuerdos y con cuidado y curiosidad podemos aprender a leer sus páginas. El viaje a nuestro pasado compartido está lejos de terminar. Descubrimientos como este no son un punto final, son un comienzo. Abren una nueva puerta y nos invitan a cruzarla a continuar la búsqueda de las culturas perdidas y los capítulos olvidados de la historia humana. El susurro de la tierra congelada ha hablado, y ahora es nuestro turno de escuchar y aprender. Esta técnica no es del todo desconocida en el mundo antiguo, pero su aparición aquí, con tanta consistencia y estilo único, fue una sorpresa. Abre una ventana a otro aspecto de la vida de esta cultura, sus textiles. Rara vez encontramos telas antiguas, ya que se descomponen rápidamente. Pero aquí, conservada en cerámica duradera, hay evidencia directa de sus habilidades de tejido. Nos dice que no solo eran alfareros, sino también tejedores, creando textiles con patrones distintivos. La cerámica se convierte en una biblioteca de sus diseños de tela. La pregunta es, ¿por qué hicieron esto? ¿Fue puramente por decoración? ¿O los patrones tenían un significado simbólico más profundo, quizás representando una familia, un clan o un sistema de creencias? La singularidad de esta cerámica con impresión textil es lo que define el enigma de Baraba. No coincide exactamente con las tradiciones cerámicas de las regiones circundantes. Esta elección artística distintiva sugiere una comunidad con un fuerte sentido de su propia identidad. No estaban simplemente copiando a sus vecinos, estaban innovando, creando un estilo que era únicamente suyo. Cada fragmento de vasija que lleva estas impresiones es un fragmento de un rompecabezas cultural. Susurra sobre un pueblo con una rica vida artística que veía la belleza en los objetos cotidianos que los rodeaban y encontró una forma notable de fusionar dos artesanías diferentes, la alfarería y el tejido, en una forma de arte única y expresiva. Si bien existen algunas similitudes en las cronologías y la ubicación general, la cerámica de Baraba, con sus distintivas impresiones textiles, no se alinea perfectamente con los ejemplos clásicos de cerámica Uste-Tartas. Las diferencias son lo suficientemente significativas como para que algunos arqueólogos duden. ¿Es simplemente una variante local que no habíamos visto antes? ¿O estamos viendo algo completamente diferente? Afirmar que es Uste-Tartas podría ser forzar una pieza de rompecabezas en un espacio donde no encaja del todo,
lo que podría oscurecer una verdad más interesante. Esta incertidumbre es el alma de la arqueología. No es una debilidad en la investigación, sino un reflejo honesto de la complejidad del pasado. Los datos pueden interpretarse de diferentes maneras. Algunos científicos adoptan un enfoque cauteloso, prefiriendo vincular el nuevo hallazgo a una cultura existente hasta que surjan pruebas más definitivas. Otros están más dispuestos a considerar una hipótesis más audaz, que hemos tropezado con una cultura completamente nueva, una cultura fantasma que existió junto al pueblo Ust Tartas, pero que tenía sus propias tradiciones e identidad únicas. El debate está en curso, y la respuesta se encuentra enterrada en el suelo siberiano, esperando que futuras excavaciones la saquen a la luz. La cerámica con impresiones textiles, ejemplo perfecto. Quizás la técnica de presionar tela en arcilla viajó desde lejos, o quizás la gente de Baraba incorporó patrones traídos por viajeros.